Al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, estamos ante una nueva escena del libro de los Hechos, una escena muy interesante, vamos a ir desglosándola,
pero para poder entenderla es necesario un poquito de recapitular cómo es que hemos llegado hasta acá, ¿no? En primer lugar, notemos que el texto, al igual que otros textos, nos menciona una referencia temporal, una referencia de tiempo, ¿sí? Entonces ahí en el primer versículo nos dice que por aquella misma temporada, esto es lo que Lucas hace intencionalmente, es ponerte por delante de que todo lo que vos estás leyendo acá está pasando en una época sumamente cercana a una de las otras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, tenés que tener en mente que lo que está ocurriendo es que desde el capítulo 10, la conversión de Cornelio, el establecimiento de la iglesia de Antioquía y ahora esta persecución que está a manos de Herodes está pasando casi en la misma época, en la misma temporada. Fue un año de muchos acontecimientos. Ahora, Lucas quiere que entiendas que estos 3 capítulos se desarrollaron en este contexto, ¿sí? Ahora, desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el versículo 25, ahí tenemos una nueva trama. Ustedes saben, y lo hemos repetido varias veces, que el libro de los Hechos es un compendio de historias seleccionadas que Lucas ha elegido para comunicar o para lograr un propósito, poder tener una imagen clara de cómo un cristiano debería verse, cómo un cristiano debería actuar, cómo un cristiano debería comportarse y cuáles son los diferentes escenarios donde el cristiano se desenvuelve. Y a la medida que vamos viendo la historia en el libro de los Hechos, cada historia va haciendo su contribución para que vos y yo entendamos qué significa ser un cristiano preciso, qué significa ser un cristiano que entiende con claridad su identidad y su propósito. Así que bueno, esta mañana vamos a desglosar esta historia. Mi meta es poder abarcar estos 25 versículos. Sé que hay incredulidad en la iglesia, sé que no creen que lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿sí? Así que arranquemos prontamente, ¿sí? Si me permiten en esta mañana ponerle un título a la predicación. El título de la predicación hoy es una pregunta. Hoy quiero hacerte una pregunta y es: ¿qué debería hacer la iglesia cuando el Señor trae o permite el sufrimiento en la iglesia? ¿Qué debería hacer la iglesia cuando el Señor trae o permite el sufrimiento en la iglesia? Vamos a ver, en primer lugar, se compromete en oración ferviente, se compromete en oración ferviente. Mira lo que ocurre en el versículo 1, mira, arranca diciendo, bueno, esta referencia temporal, ¿no? Esta referencia temporal lo que hace es contarnos la inclusión de los gentiles, está ocurriendo, la predicación a Cornelio y los de su casa está ocurriendo, los cristianos que están siendo sacados de Jerusalén y están deambulando por el mundo, han empezado a predicarle a los gentiles, esto está ocurriendo, pero además de eso está empezando una nueva iglesia, que es la iglesia de Antioquía, esto también está ocurriendo. Y en el capítulo 11, Lucas nos proporcionó una referencia también histórica, cronológica, y es que estamos bajo el gobierno del emperador Claudio, ¿sí? Y durante ese tiempo, no sé si lo recordás de las últimas predicaciones, algo que estaba ocurriendo era que había gran hambre. ¿Te acordás de eso? La última predicación que tratamos, vimos que la iglesia de Antioquía sabía que venía una gran hambre. ¿Te acordás que Ágabo fue dando esta profecía y que esta hambruna realmente ocurrió? Flavio Josefo la registró en su libro de Antigüedades. Él registró que una gran hambruna había azotado toda la región de Palestina y que muchas personas estaban muriendo de hambre. Y frente a esto, la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo? Actuó en generosidad, juntó una ofrenda, porque ellos sabían la condición en la que estaban los cristianos en Jerusalén. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, y ellos estaban pasando una gran necesidad. Y si sumado a esto se iba a anexar una situación económica extrema de mucha pobreza, la iglesia de Jerusalén iba a necesitar asistencia. Y los creyentes, estos creyentes jóvenes de la iglesia de Antioquía, esta nueva fe que estaba brotando en esta región,
reaccionó con generosidad, respondiendo a la necesidad de los cristianos de Jerusalén. Entonces, cuando Lucas te dice que en aquel tiempo, de acuerdo a aquel tiempo, Lucas quiere que entiendas que lo que estamos a punto de leer está ocurriendo en este contexto. La iglesia de Jerusalén, una gran oposición, una gran necesidad, necesidades físicas, económicas, necesidades espirituales. Y hay un puñado de creyentes que ha quedado en Jerusalén y están atravesando este tiempo. Ahora, no solamente te dice que durante aquel tiempo se va a desarrollar esta historia, sino también te va a contar acerca de un hombre que se llamaba Herodes. Este Herodes rey es conocido como Herodes el Grande, ¿sí? No es el mismo Herodes que estuvo gobernando en la época en la que el Señor Jesucristo había nacido. Ese era su abuelo, ¿sí? Este Herodes era hijo de un hombre que se llamaba Aristóbulo IV, que era a su vez nieto de Herodes Agripa I, que fue el que hizo la persecución del Señor Jesucristo, relatada en el libro de Mateo. Este hombre gobernó entre el año 41 y 44 y se cree que su nacimiento se dio en la ciudad de Roma. Y estando él en Roma, logró ciertas relaciones políticas que finalmente lo posicionaron como gobernador de la región de Palestina. No sé si te gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, pero el Imperio Romano, cuando dominaba una región, creaba una provincia, como nosotros tenemos nuestras provincias. Y en esas provincias hacía designaciones políticas, dejaba delegados senatoriales que ellos se encargaban de administrar esa región. Entonces habían muchas provincias, las hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? Tenemos la provincia de Asia, por ejemplo, no es Asia el continente asiático como nosotros nos lo imaginamos, es otra designación geográfica, pero acá esta región se llamaba la provincia romana de Palestina. Y había una capital, que era Cesarea, esa era la capital de Palestina, y en este momento quien estaba administrando esta provincia era este hombre, era Herodes. Herodes estaba ahí. Y fue Claudio el que lo designó como gobernador senatorial en aquel lugar, ¿sí? Este hombre, a pesar de que era un hombre que venía del entorno de Roma, supo ganarse el favor de los judíos siendo muy cuidadoso con sus prácticas. Tenés que entender una cosa, Herodes fue un político de primer nivel, era un hombre que era experto en la política. Lo vamos a ver a continuación, pero él entendía dos cosas, los desafíos que tenía por delante y a quién le rendía cuentas. Él le rendía cuentas al Imperio Romano. Y Roma lo que quería era expandir su poder para que cada vez que dominaba un territorio, lo que ocurría era que ese territorio que dominaba ponían a un gobernador para que ese gobernador mantuviera en paz esa región se desarrollara, creciera, para que de esa forma esa región con todo su crecimiento aportara todo tipo de tributo al Imperio Romano. Entonces designaban un senador, designaban un sistema tributario, habían recaudadores de impuestos, los famosos publicanos, y entonces ese era el sistema que tenían los romanos, y por medio de esta por esta fuerza impositiva, generaban fuerza y dominio sobre los territorios. Entonces cuando dejaban a un hombre gobernando, lo que ellos querían es que este hombre trajera paz para que la gente pudiera seguir tributando, ¿sí? Ahora, este hombre era una familia edomita, aparentemente. Los edomitas eran personas contrarias a la nación de Israel, lo sabemos, pero este hombre entendió que no solamente a quién le rendía cuentas, sino también aquellas cosas que enfrentaba. Y las cosas que enfrentaba era un clima de suma dificultad social. Ahora, tenés que imaginarte esto. Te dije el contexto, están pasando hambre. Tenés que entender el contexto. Hay una tensión, es una nación sumamente religiosa, la tierra de Israel. Hay una tensión religiosa muy grande. Los cristianos están creciendo, están aumentando en número. Pero por otro lado están los judíos ortodoxos que se enfrentan y que quieren oponerse al crecimiento del cristianismo. Entonces, ahí hay un clima social no muy fácil, sumamente desafiante. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Herodes
para poder ser ese político que esta región necesita? Bueno, él va a actuar como un político muy sagaz. Mira lo que él va a hacer. Lo que él va a hacer es lo siguiente. Él va a echar mano de algunos de la iglesia. Entonces, esta palabra echar mano es interesante porque lo que los romanos querían eran paz, ¿cierto? Pero lo que los judíos querían era la erradicación del cristianismo en su región. Y entonces Herodes hace esta lectura, ¿no? Hace esta lectura. Están pasando hambre, no están contentos con los tributos, hay un clima religioso hostil, tienen sus propios conflictos internos. Entonces, lo que va a hacer este hombre es escuchar la demanda del pueblo y es empezar a atender la demanda del pueblo. ¿Cuál es la demanda del pueblo? Que los cristianos sean erradicados. Ahora, tenés que entender una cosa. No todos estos 12 años de historia estuvieron marcados por persecución. Acompáñame un par de capítulos atrás. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 31. Fíjate lo que está diciendo. Acá estamos en otro momento. Seguramente acá estamos entre el año 7, 8, 9 de la iglesia. Entonces ahí en el versículo 31 dice que entonces las iglesias tenían paz por toda que Judea, ¿cierto? Galilea y Samaria y eran edificadas. No todo el tiempo, no todas las temporadas que la iglesia vivió hasta este momento habían sido momentos de persecución. Habían momentos de paz y habían momentos de tensión. Y esto tiene que ver con el hecho de que el Señor va administrando la presión que Él va ejerciendo sobre la iglesia. Y esto es una realidad que para cada iglesia es de la misma forma. Hay momentos donde las iglesias tienen momentos donde el Señor está favoreciendo y trayendo paz y donde hay mucho crecimiento y hay épocas de mucha afirmación y de crecimiento numérico. Y hay momentos donde el Señor trae grandes pruebas, como en este momento. Este momento está siendo un momento de mucha prueba, está siendo un momento de gran tensión para la iglesia. Ahora, Herodes quería que cualquier fenómeno que amenazara la paz fuera totalmente erradicado. Para él y su gobierno era una amenaza potencial poder encontrar en la sociedad que él estaba administrando un posible conflicto. Es por esta razón que él va a generar una estrategia demagógica y va a decidir usar su poder para atacar a la iglesia. En este momento la iglesia se estaba expandiendo, estaba creciendo afuera, y es en este momento donde Herodes va a empezar a tratar en contra de la iglesia. Ahora es interesante porque la palabra que utiliza ahí Lucas para maltratar es una palabra que viene de la palabra griega kakos, que es la palabra maldad, ¿sí? Lo que acá Herodes está diciendo, o lo que está haciendo, él empieza a planear cómo hacer maldad a la iglesia de Cristo. Él está planeando cómo hacer un mal. ¿Por qué está pensando en hacerle mal? Él no está pensando en erradicar la iglesia, él está pensando en hacerle el mal a la iglesia. Él quiere hacer maldad sobre la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, más adelante vamos a ver que una de las cosas que los judíos querían no era la erradicación de la iglesia, sino era hacer que los cristianos la pasaran realmente mal. Esto era lo que ellos querían. Entonces empezó a echar mano, ¿sí? Empezó a echar mano. Esta palabra implica daño físico o moral. Ahora, todos sabemos que este tipo de cosas que están ocurriendo acá, ¿sí? Esto se anticipó por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Sabes una cosa? Esto es interesante porque el Señor Jesucristo en ningún momento le ofreció a sus discípulos un mensaje de prosperidad. En ningún momento le ofreció un mensaje de bienestar. En ningún momento.
El Señor Jesucristo les dijo, por causa de mí, lo que ustedes deberían tener, la expectativa que deberían construir en sus mentes, es una expectativa donde la gente va a rechazar lo que ustedes tienen para decir. Lo que ustedes tienen para decir es un mensaje que muy poca gente va a querer escuchar. Pero además de eso, lo que ustedes tienen para decir es un mensaje que los va a poner en conflicto con una gran parte de su sociedad. A un punto tal que muchos de ustedes van a tener que enfrentar sus propias convicciones frente a gobernadores, frente a emperadores, frente a autoridades civiles. Esta fue la anticipación del Señor Jesucristo en Mateo 10:17. Pero mira lo que ocurre en el versículo 2. Entonces mató a Jacob. Mira, acá estamos frente a la descripción de la martirización, de la muerte, del asesinato del primero de los 12 discípulos. No fue el primer cristiano en morir para este momento. ¿Te acordás? Esteban ya había muerto. Esteban ya había entregado su vida por causa de Cristo. Lo que él había predicado, lo que él había dicho, era algo que no entraba en los oídos de las personas. No querían escucharlo, se tapaban los oídos, no querían escuchar el mensaje de Dios. Esto es algo que también en nuestro tiempo pasa, ¿no? Pero ahora no se nos va a relatar la muerte de cualquier cristiano, sino se nos va a relatar la muerte del primero de los 12 discípulos, que fue Jacobo. Ahora, ¿quién es este Jacobo? ¿Quién es este hombre que está muriendo? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que Jacobo formó parte de un grupo dentro de los 12 discípulos que eran más cercanos o que caminó más cerca al Señor Jesucristo. Él caminó junto con Pedro, con Juan y con Andrés. Estos eran los 4 discípulos más íntimos que el Señor Jesucristo tuvo. Un dato adicional es que Jacobo era hermano del apóstol Juan. ¿Te acordás? El apóstol del amor. Este hombre Jacobo era hermano de este hombre, de Juan. Todo parece indicar que por la forma en la que se menciona a Jacobo, cada vez que se menciona, siempre se menciona a Jacobo primero y a Juan después. Y hay una única razón de por qué ocurre esto. Era porque para los judíos la mención de un hermano con otro siempre se mencionaba primero el hermano mayor. Entonces, lo que debemos entender es que en todas las menciones que vemos de Jacobo y Juan, siempre se menciona a Jacobo primero porque él era mayor que Juan. Lo que en una familia indicaría era que Jacobo hubiese tenido un lugar de mayor autoridad en la familia que Juan. Ahora, otra de las cosas interesantes de Jacobo es que se les llamó como los hijos de Zebedeo. Esto era una referencia que se usaba frecuentemente para hablar de Juan y de Jacobo. ¿Por qué se utilizaba el nombre del padre? ¿Por qué se utilizaba el nombre de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo? Bueno, Zebedeo aparentemente era un hombre que era bastante próspero en su época, ¿sí? Hay muchos indicadores para pensar que la razón por la que se menciona a Zebedeo como la referencia para hablar de Jacobo y de Juan era porque este era un hombre que tenía mucho dinero, era un hombre conocido. Hay muchos indicadores para entender esto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 20, se menciona que él tenía varios jornaleros. Cuando el Señor está llamando a Jacobo y a Juan, se nos menciona que ellos dejando la barca a su padre y a los jornaleros. Lo que muy seguramente ocurría era que Zebedeo había en algún momento construido una empresa de pesca que lo había llevado al punto de poder tener varios jornaleros trabajando para él, ¿sí? Otro de los indicadores también que nos dejan ver que Zebedeo era un hombre bien conocido y seguramente poderoso es el hecho de que en Juan capítulo 18 se nos menciona que Juan, uno de sus hijos, era conocido del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en términos de la nación judía, era la persona políticamente hablando más importante de la nación judía.
Entonces, el hecho de que el sumo sacerdote lo conociera a Juan, y por eso Juan, en Juan 18, consiguiera el permiso para que Pedro entrara al patio donde estaban juzgando al Señor Jesucristo la noche que fue juzgado, indica de que Juan era parte de una familia muy bien conocida dentro de Israel. Ahora, durante el tiempo que Jacobo caminó con el Señor Jesucristo, se observa una tensión recurrente relacionada a quién iba a ocupar el primer lugar. Una de las cosas llamativas que ocurren con Jacobo y con Juan es que en todos los evangelios sinópticos se menciona esta tensión donde ellos estaban preocupados por quién iba a ocupar el primer lugar dentro de los 12 discípulos. Y claro, esto era algo que es natural cuando vos entendés la familia de Juan y de Jacobo. Si Jacobo venía de una familia muy importante y quizás era el único de todos los discípulos que venía de una familia pudiente o importante, y Jacobo era el hermano mayor de estos dos hermanos, lo que Jacobo naturalmente hubiese pensado es que de todo el grupo de los 12 discípulos, él era el más importante de los 12. Entonces, por ejemplo, en el libro de Mateo se nos relata de que Jacobo, por influencia de su mamá y en ayuda con su mamá, él se acerca con su hermano para pedirles que el Señor Jesucristo los ponga a él y a su hermano como los individuos de mayor influencia y de mayor importancia en el grupo de los 12 discípulos. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, porque esta familia estaba acostumbrada a ocupar los primeros lugares. Esta familia estaba acostumbrada a ser una familia prominente, a ser una familia rica, a ser una familia reconocida. Y entonces Jacobo venía de ese entorno, ese era el trasfondo de Jacobo. Pero además de eso, Jacobo fue conocido como el hijo del trueno, hijos del trueno, tanto él como su hermano. Cuando vos te imaginás a Jacobo y de la misma forma te imaginás a Juan, no tenés que imaginarte a hombres tiernos, ni tampoco a hombres dóciles, callados, sino hombres de un carácter sumamente fuerte y determinado. Eran hombres que iban al frente, a un punto tal de que se les llamó Boanerges. Este término arameo quería decir hijos del rayo, hijos del trueno. Y lo que esto indicaba era que las características de estos hombres era la pasión. Eran hombres pasionales, eran hombres impulsivos, eran hombres que estaban queriendo ocupar el primer lugar, eran hombres que siempre iban al frente. No eran el tipo de personas como, por ejemplo, Andrés, el hermano de Pedro. Andrés era un hombre callado, que le gustaba ir detrás de bambalinas, detrás de la cortina, tratando de hacer un trabajo silencioso. Era muy efectivo Andrés ahí, pero Juan y Jacobo no eran de esa manera. Eran hijos del trueno, eran hombres apasionados, eran hombres impulsivos también, y muchas veces faltos de compasión. Porque, no sé si te acordás, pero en un momento, en la tierra de Samaria, rechazaron al Señor Jesucristo, y tanto Juan como Jacobo le pidieron al Señor que les diera el poder para poder pedir que descendiera fuego del cielo y erradicara todo ese pueblo. Y el Señor les dice, ustedes no entienden mis propósitos. Ahora, si estos hombres hubiesen tenido el poder de Dios para hacerlo, hubiesen matado a toda una comunidad de personas simplemente por no haber escuchado su mensaje. Ahora, este era Jacobo. Y el Señor durante el tiempo fue trabajando en el corazón de estos hombres. El Señor fue trabajando y fue tratando con ellos de manera especial. ¿Sabes una cosa interesante acerca de Jacobo? Jacobo fue uno de los pocos discípulos que lo vio a Cristo en el monte de la transfiguración. Juan, Pedro y Jacobo fueron testigos de la transfiguración. ¿Sabes una cosa? Este hombre impulsivo, pasional, este hombre de carácter fuerte, fue la persona que Dios escogió, fue la persona que Cristo escogió para mostrarle su gloria como ningún otro de los discípulos lo había visto, junto con su hermano Juan y junto con Pedro. El Señor caminó al lado de él. Es interesante lo que menciona John MacArthur acerca de Jacobo en el libro 12 hombres comunes y corrientes. Lo poco que sabemos acerca de Jacobo subraya el hecho de que tenía una disposición apasionada. Mientras Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, Jacob deseaba hacer caer fuego del cielo para que destruyera pueblos enteros.
Incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y de que ese martirio fuera ejecutado nada menos que por Herodes, sugiere que Jacobo no era un hombre pasivo y sutil, sino más bien que tenía un estilo que generaba disturbios con las cosas que decía y lo hacía crearse rápidamente enemigos a muerte. ¿Sabes una cosa? Cuando vos te imaginás a Jacobo, Jacobo era ese tipo de persona que en la primera impresión no caía bien. Viste que hay todo tipo de gente. Hay gente que es muy dócil, que siempre cae bien. Hay gente que tiene esa facilidad, ¿no? Para ser agradable, para ser tierna, para caer bien con las personas. Y estamos los que no caemos bien, ¿cierto? Los que metemos la pata. Estamos los que somos impulsivos, pasionales, ¿cierto? Ahora, es interesante porque dentro de los 12 discípulos vos encontrás todo tipo de personalidad. Y el Señor no hace discriminación de ninguna de estas tipos de personalidades. El Señor las utiliza para su gloria. Y Jacobo fue un hombre muy importante, porque el hecho de que él sea el primer mártir quiere decir que él tenía un lugar muy preponderante dentro de la iglesia en un momento de suma tensión. Y seguramente lo que ocurrió fue que este hombre, que no tenía no tenía grises, o era blanco o era negro, se paraba frente a los judíos y los judíos lo odiaban a muerte. Y Herodes lo odiaba a muerte. Es interesante porque MacArthur sigue comentando acerca de él. En el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno. Elías tenía esta clase de carácter. Es posible que Elías haya constituido un modelo para Jacobo cuando quería que descendiese fuego del cielo. Nehemías era igualmente apasionado. Puedes leer Nehemías capítulo 13, versículo 25. Juan el Bautista también tenía un fuerte temperamento. Aparentemente Jacobo estaba hecho de la misma fibra. Era franco, nervioso e impaciente con los malvados. Es interesante porque este hombre fue criado por su familia para ir siempre al frente. Si vos notás ahí en Mateo 20, 24, ves a su mamá haciendo la compañía de este pedido. Su mamá los había entrenado como madre para que fueran siempre adelante. Entonces había una cuestión de personalidad, había una cuestión de trasfondo, había una cuestión formativa, había una cuestión de la crianza que influenciaba a este hombre. Otra de las razones también por las que vos te das cuenta de que tanto él como Juan eran hombres de un carácter muy fuerte, se percibe en la forma en la que, por ejemplo, Juan escribe. No sé si lo percibiste en Juan. Quizás cuando vos lo escuchás a Pablo argumentar, ¿cierto? Él te dice, bueno, yo me hago débil y ustedes tienen que considerar. Y si comen, bueno, coman, pero consideren esto. Y es como que Pablo tiene todos los elementos, ¿cierto? Y suele ser bastante explicativo y suele ser muy paciente. Y el mismo Pablo se presenta a sí mismo como un hombre de habla débil frente a las personas. Pero cuando lees Primera de Juan, te das cuenta de que Juan no tenía pelos en la lengua. El que no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. La verdad de Dios no está en él. Cuando vos lees Tercera de Juan, dicen, bueno, ¿se acuerdan de Diótrefes? Bueno, no lo reciban a él, reciban a este tipo de persona. Él no tenía problema en mencionar quién era la persona del problema y quién era la persona que tenían que seguir. ¿Saben una cosa? Esto es lo que ustedes tienen que hacer y esto es lo que no tienen que hacer. Cuando vos lees los libros de Juan, te das cuenta de que Juan no tiene rodeos. Y eso no quiere decir que eso sea malo o que Pablo haya escrito de una mala forma. Los dos son necesarios. Muchas veces se necesitan personas que expliquen mucho y que sean pacientes, y muchas veces que la obra de Dios necesita hombres determinados que dicen no y punto. Y el Señor los usa a los dos. Pero este hombre era Jacobo, ¿no? Evidentemente, Jacobo seguía siendo un hombre de pasión. Su pasión ahora bajo el control del Espíritu Santo. Había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Obviamente Jacobo estuvo donde siempre esperó estar y donde Cristo lo había entrenado para que estuviera, en la línea de vanguardia mientras el evangelio avanzaba y la iglesia crecía. ¿Sabes una cosa? Es interesante porque cuando Jacobo y su hermano Juan le hicieron la petición al Señor Jesucristo de estar en los primeros lugares, la respuesta del Señor está relatada ahí
en el versículo 22. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Es interesante porque estos dos hermanos fueron el primero en morir y el último en morir. El primero que experimentó el sufrimiento y Juan fue el que mayor cantidad de sufrimiento experimentó. Pero ¿sabes una cosa? Estos dos hijos del trueno fueron usados por Dios en formas muy significativas, haciéndole frente. Entonces, este es un momento sumamente triste para la iglesia. Este es un momento de suma tensión para la iglesia, porque hasta este momento habían sufrido la pérdida de hermanos, pero perder a sus líderes, ver el liderazgo, ver los apóstoles. Claramente la iglesia había entendido la función de los apóstoles en el principio de la iglesia. Es sobre la enseñanza de estos hombres que la iglesia va a ser edificada. Entonces la iglesia estaba preocupada, porque sabía que la designación de Dios para estos hombres era de suma importancia. Y ahora estamos en un momento de mucha tensión. Jacobo es asesinado. Es asesinado a espada. Muchos creen que lo que posiblemente ocurrió fue que su cabeza fue cortada. Otros piensan que fue sorprendido y fue atravesado. Pero la realidad es que Jacobo murió por causa del nombre de Cristo. Y finalmente lo que él pidió le fue concedido. ¿Puedes tomar de mi copa? Él dijo, puedo. Y finalmente la tuvo que tomar. Fue la copa del rechazo, fue la copa de la ira, fue la copa del enojo de una sociedad que no podía tolerar su personalidad y su compromiso determinado con la doctrina de Cristo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. Entonces, viendo que esto era aceptable a los judíos, añadieron a alguien más. Este fue a Pedro. Mira lo que ocurre. Herodes está tanteando políticamente lo que va a ocurrir. Eso es lo que hacen nuestros políticos en nuestro tiempo, ¿no? Toman medidas y ven cómo reacciona la sociedad. Esto es lo que está haciendo Herodes. Bueno, mato a Jacobo. Jacobo es una espina en el pie. Jacobo está diciendo cosas que no queremos que diga. Él está denunciando cosas que... Él es el que está generando mayor tensión social. Entonces matemos a Jacobo y evaluemos qué ocurre. Ahora, fíjate lo que ocurre, porque lo mata a Jacobo y mira lo que dice, viendo que esto era aceptable. La palabra aceptable en el griego ahí es una palabra interesante, ¿no? Porque tiene que ver con deleite. Esta palabra aceptable no tiene que ver con que la sociedad lo aceptaba, sino que la sociedad se deleitaba en esto. Cuando ellos vieron que mataron a Jacobo, el corazón de los judíos ortodoxos se llenó de alegría. Para que entiendas un poquito. Una de las cosas que a nosotros más nos molesta como sociedad acá en la Argentina son los grandes niveles de inseguridad que hay en todo el país y la falta de justicia que hay, ¿no? Podríamos decir que más allá de los problemas económicos, lo que más nos molesta como sociedad en la Argentina es la injusticia. Y de repente cuando vos empezás a ver que las leyes se empiezan a acomodar o la expectativa de que las leyes se acomoden, de que los malos paguen, ¿qué hace eso? Eso genera un sentido de seguridad en el pueblo, ¿no? Y decir, vamos, que se mejora la cosa. Bueno, esa sensación que la gente siente cuando el gobierno está haciendo las cosas que el pueblo quiere que haga, fue lo que sintieron los judíos cuando mataron a Jacobo. Ellos tenían una gratificación en su corazón, una alegría en su corazón de que este hombre había sido asesinado. Y entonces mira lo que va a hacer. Este era un hombre demagogo, ¿cierto? La demagogia se puede definir como una estrategia política que busca ganar poder y apoyo popular apelando a las emociones, a los prejuicios o a los deseos del pueblo en lugar de utilizar argumentos racionales, verdaderos o comprobables. Apela a esto, a las emociones. Ahora es interesante
que Lucas utilice esta palabra. Esta palabra agradable o que le fue agradable al pueblo es la misma palabra. Por ejemplo, ustedes saben que hay una versión del Antiguo Testamento que se escribió en el griego koine que se llama la Septuaginta. En el libro de Génesis, en la versión griega del libro de Génesis, cuando se describe el momento de la tentación de Adán y Eva, cuando Eva escucha el argumento de la serpiente y ese fruto que siempre había rechazado, viste que ahí en Génesis dice, y el fruto se hizo codiciable a los ojos. Esa palabra codiciable es la misma palabra que aparece acá. En la Septuaginta es la misma palabra que tenemos acá. Lo que ellos vieron se hizo como codiciable. Lo que los judíos empezaron a pensar es, qué lindo que va a ser ver a los cristianos desfilar y ver cómo mueren uno por uno. Esto era lo que estaba ocurriendo. Se les hacía agua la boca. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Herodes cuando mata a Jacobo y ve que los judíos están rascándose sus quijadas, abriendo la boca con deseo, diciendo, por fin va a ocurrir esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, dice ahí la expresión griega, añadió el arresto de Pedro. Sumó a la aflicción de la iglesia el arresto de Pedro. Ahora, quiero que entiendas la situación. Quiero que, por un lado, no te pongas del lado de los judíos, sino te pongas del lado de la iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Imagínate vos en tu congregación la injusticia que se siente en el clima de la iglesia. De repente tus líderes, esos hombres amorosos, comprometidos, esos hombres piadosos, esos hombres honestos y transparentes que han estado involucrados en servir a los santos, de repente empiezan a ser injuriados, empiezan a ser atacados, empiezan a ser puestos en duda y finalmente empiezan a ser martirizados y asesinados públicamente. La iglesia sabe quiénes son sus líderes. Y Herodes está contento porque sabe que la iglesia no va a responder hostilmente a esto. Sabe que la iglesia va a sufrir este tipo de sufrimiento que él está trayendo. Y ahora no solamente van a matar a Jacobo, que era seguramente el más difícil de tratar de los 12, sino que ahora van a ir por la cabeza más importante, van a ir por Pedro, que es el líder del movimiento. Ahora, la martirización de Jacobo no fue todo lo que ocurrió. Este arresto también ocurrió y es la tercera vez que lo arrestan a Pedro. Pero acá este no era un arresto común, no era igual que el arresto que se narra en Hechos capítulo 3 y 4, ni tampoco el que se relata en Hechos capítulo 5, 19. Este era otro arresto. Era un arresto que tenía como intención matarlo a Pedro, y Pedro lo sabía. Ahora imagínate esto, ¿no? Ver que uno de los líderes de la iglesia es atravesado de espada y ahora otro de los líderes es arrestado. Pero es interesante porque, mira lo que dice ahí entre paréntesis, dice, eran los días de las levaduras o de la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? Bueno, lo que quiere que entiendas es que esta idea que se le ocurrió a Herodes de arrestar o de añadir, ya había matado a Jacobo, ahora quería arrestar a Pedro, quería matar a Pedro, ocurrió justo cuando empezó la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es una referencia a la Pascua, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es que la Pascua fue un día y la fiesta de los panes sin levadura eran 7 días que continuaban después de la Pascua, ¿sí? Déjalo, mano. No pasa nada, déjalo. Sí, no pasa nada. Después de la Pascua. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que 7 días Pedro va a estar encarcelado. 7 días va a estar encarcelado. Y esto va a ser algo positivo. ¿Por qué razón? Porque en la Pascua no se podía matar a nadie, ni se podía ejecutar a un judío. Era algo ilegal. Por eso el asesinato del Señor Jesucristo fue algo ilegal. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Acá Lucas te dice, bueno, a Herodes se le ocurrió aprender y arrestar a Pedro cuando comenzó la fiesta de los panes sin levadura. Ahora la iglesia, o Pedro, digamos, tiene 7 días más de chance, ¿no? Ahora, fíjate lo que utiliza, versículo 4, y el cual lo prendió y lo depositó en una cárcel y transfirió 4 escuadrones de soldados para guardarle, para que después de que pasara la Pascua lo pudiera guiar hacia la muerte.
Ahora, fíjate lo que está haciendo Herodes. Tenemos que correr un poquito. Herodes estaba utilizando todo su poder. Él está utilizando todo su poder. Él está utilizando sus herramientas. Él es un senador, es un gobernador romano, y lo que él va a utilizar va a ser a 16 soldados. Seguramente lo que está pasando es lo siguiente. Acordate que Herodes tiene su palacio en el suroeste de la ciudad de Jerusalén. O sea, él está viviendo en Jerusalén, no en Cesarea. Él tiene 2 domicilios, en Cesarea y en Jerusalén. Pero él vive en Jerusalén. Seguramente lo que Herodes sabía era que en el capítulo 5:19 del libro de los Hechos, Pedro ya había escapado de la prisión una vez. Y entonces Herodes va a utilizar toda su fuerza y va a poner 16 soldados, 4 niveles de seguridad, y lo va a atar a Pedro para que él no se pueda escapar. Claro, Herodes sabía que matar a Pedro era matar al líder de todo este movimiento. Era matar al líder de todo este movimiento. Versículo 5. Por tanto. Mira, hay una palabra interesante. Es la palabra griega men. Esa palabra men es una partícula que no se traduce. No está en tu texto en el castellano. Es una partícula que no, digamos, corresponde a ninguna de las categorías gramaticales que nosotros tenemos en el idioma castellano, por eso no se traduce. Pero cada vez que esa partícula aparece al principio de una cláusula, le da una fuerza a esa cláusula muy, muy importante, que hay que prestarle atención. Y el autor te está diciendo, mira, prestale atención a esto. Porque por un lado, lo que está diciendo acá es, el enemigo, que es Herodes, está utilizando todos sus recursos, todo su poder para ir en contra de la iglesia. Y entonces te va a decir esta partícula que muchas veces podría decirse como que es algo verdadero, o algunas veces utilizan el adverbio ciertamente para describirla, pero no hay una palabra para esto. Lo único que dice es, esto ocurrió y tienes que prestarle mucha atención. Prestale atención. Por lo tanto, Pedro fue guardado en la cárcel. Y en el medio de eso pone una palabra de contraste. Pero aconteció que la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Te voy a decir lo que está pasando en este texto. Lo que está ocurriendo es que Lucas quiere que veas las armas que Herodes tiene. Él tiene la fuerza, él tiene el dinero, él tiene la influencia, él tiene la posición para poder hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia tiene para defenderse? Los abogados, la justicia social, el apelar a la conciencia de la comunidad. No, absolutamente nada de eso. Oración ferviente. Oración perseverante. Mira, cuando vemos la falta de oración, lo único que debemos afirmar de nosotros mismos es que nuestro cristianismo es impreciso. Si frente a las situaciones difíciles de dolor y de dificultad que Dios permite y trae a la iglesia, lo único que hacemos es gastarnos las horas en nuestros propios pensamientos para pensar cómo vamos a resolver los problemas que Dios mismo permite en su soberanía, sin actuar en oración dependiente al Señor, tenés que entender una cosa: sos un cristiano impreciso. Eso es interesante porque ¿quién está leyendo esta historia? ¿Quién es la primera persona que va a leer esta historia? Teófilo. Teófilo es un hombre seguramente de la misma condición social que Herodes. Y no había una persona que entendiera mejor lo que Herodes estaba haciendo más que Teófilo. Teófilo era un político. Él sabía lo que era administrar hombres, lo que era administrar soldados, lo que era administrar personas. Era un hombre de poder, era un hombre de recursos, era un hombre de influencia. Él tenía la posición igual que Herodes. Pero tenés que acordarte una cosa. Lo que Lucas quiere hacer es poder producir en Teófilo un cristiano preciso.
Y si Teófilo quiere ser un cristiano preciso, cuando él lea esto, él tiene que recordar y tiene que hacer la evaluación de que si de ahora en más como cristiano el Señor traía situaciones difíciles a su vida, lo que él tenía que hacer no era actuar como Herodes actuaría, buscando una solución con sus recursos, buscando una respuesta con su influencia, utilizando su posición para manejar las cosas. ¿Sabes lo que tenía que hacer Teófilo como cristiano? Orar. ¿Sabes una cosa? No hay mejor herramienta para la vida de la iglesia cuando el dolor viene que orar. Que orar. Es interesante porque esta palabra oración está acompañada de otra palabra, que es la palabra ferviente, apasionado. Lucas evidentemente quiere contrastar las armas y los recursos que este político Herodes tenía con las armas que la iglesia tenía. Herodes podía matar y encarcelar, pero esto no ponía en riesgo el poder de Dios que la iglesia tenía por medio de la oración. La iglesia tomó la Pascua y celebró los 7 días de los panes sin levadura. ¿Sabes cómo lo hizo? Pasando 7 días de oración constante. La palabra ferviente también puede ser traducida como constante. Mira lo que comenta John Stott acerca de esto. Aquí pues habían 2 comunidades en el mundo. La iglesia y el mundo estaban enfrentadas, cada una blandiendo una arma apropiada. De un lado estaba la autoridad de Herodes, el poder de la espada, la seguridad de la prisión. Del otro lado, la iglesia recurrida a la oración, que es el único poder que poseen los débiles. Es interesante que acá diga que la iglesia oró. Debemos entender que la iglesia entendió no solamente que debería orar cada uno individualmente, esto se trató de oración corporativa. ¿Sabes una cosa? Esto es algo sumamente interesante. Hay una efectividad distinta cuando creyentes oran con otros creyentes. Cuando la oración pasa en el plano de lo corporativo. Por ejemplo, si vos lees Mateo 18, capítulo 19 al 20, ¿te acordás el proceso de disciplina cuando habla de que si una persona se resiste al arrepentimiento, debe ser contada como gentil y publicano? Claramente tratar el pecado no es fácil. Y entonces el Señor deja lo siguiente en Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Es interesante esta expresión que Jesucristo está diciendo acá. La manifestación especial de la persona de Cristo ocurre cuando la iglesia se convoca. La verdadera iglesia de Cristo se convoca. ¿Es difícil tratar el pecado en la vida del pueblo de Dios? ¿Es desafiante hacerlo? Júntense como iglesia y oren. El Señor está dispuesto a contestar. Esto no es un cheque en blanco para pedirle cualquier tipo de cosas. Esto tiene que ver con la lucha en cuanto al verdadero interés que Cristo tiene en la iglesia, que es vencer, erradicar, mortificar el pecado. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 5, 16. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te das cuenta? No es oración individual, no es oración personal, no es oración en lo oculto, es oración con otras personas. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. El hombre más efectivo en la obra del ministerio, en su tiempo, en sus días, Pablo. Ya había hecho 3 viajes misioneros, había establecido más de 13 iglesias. Mira lo que va a pedir Pablo. Orando en todo tiempo, capítulo 6 de Efesios, versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo hablar.
Pablo reconocía el poder de la oración de una congregación y le va a escribir a los efesios y les va a decir, ¿saben qué? Estoy en la cárcel, tengo un ministerio para hacer, soy una persona débil, necesito que oren por mí. Hay situaciones que Dios ha traído a la vida de la iglesia que están diseñadas para que la iglesia no haga nada más que orar. La iglesia no podía hacer absolutamente nada en este caso. La palabra ferviente es una palabra intensa, profunda. Literalmente significa estirarse. Esta palabra se utilizaba, mira, esto es interesante, esta palabra, por ejemplo, una de las formas que tenía la palabra ferviente o fervientemente se utilizaba, por ejemplo, en el ámbito médico. Mira lo que comenta A.B. Simpson acerca de esto. La oración constituye el vínculo profundo que nos une con Dios. Es como un puente poderoso que nos permite atravesar cualquier abismo, llevándonos más allá de todo peligro o necesidad. Qué poderosa es la imagen que nos presenta la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro encarcelado, los judíos celebrando su aparente victoria, Herodes en el trono con todo su poder. Y el escenario del martirio preparado mientras la noche avanzaba hacia el amanecer. Sin embargo, en medio de esa oscuridad e incertidumbre, la Escritura nos dice que la iglesia oraba sin cesar. Esta palabra ferviente se utilizaba en algunos casos en un término médico para hablar, por ejemplo, del cansancio de un músculo. ¿Te das cuenta cuando salís a correr? A ver, los profesores de educación física, ácido láctico es lo que sale, ¿no? Cuando hace mucho tiempo que no haces actividad física y sentís ese músculo trabajado, ese dolor del otro día, ¿te acordás? Como cuando jugás al fútbol en el campamento después de varios años de no jugar y llegás al otro día y tu esposa te mira y te dice, ¿para qué jugaste? ¿Viste eso que sienten tus músculos? Ese músculo cansado y estirado, fatigado, adolorido. Esa palabra fervientemente se utilizaba para describir un músculo fatigado. ¿Sabes lo que estaba pasando acá? La iglesia estaba entregándose a una fatiga por la cantidad de oración que estaban ejercitando. Oración. Ahora, al igual que esta iglesia, nuestra iglesia tiene diferentes temporadas, ¿no? Tiene temporadas de paz y crecimiento. Y nos alegramos por lo que el Señor ha hecho, pero por otros momentos vivimos situaciones muy difíciles, donde el engaño está, donde el enemigo se opone, donde la falsedad, la falsa doctrina, la guerra espiritual es real, donde hay situaciones donde no hay nada para hacer, donde el engaño y la injusticia están gobernando y parecieran triunfar. Y lo único que podemos hacer, ¿sabes qué es? Orar. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué hace un cristiano verdadero? ¿Qué hace un cristiano preciso cuando el dolor viene? Se compromete en la oración ferviente. Segundo lugar, aguarda por la mano poderosa de Dios. Mira, versículo 6. Entonces, cuando Herodes estaba por presentarlo, aquella noche, Pedro se durmió entre dos soldados. Mira, acá Lucas continúa en el relato y lo que se está narrando es la noche de la séptima noche de los panes sin levadura. Claro, imagínate esto. Herodes es un demagogo. Mata a Jacobo. Ve que a la gente se le hace agua a la boca. Vamos a arrestarlo a Pedro. Lo arrestamos justo cuando empezó la Pascua. No lo podemos matar. Bueno, ¿qué diferencia hay? Esperamos 7 días, ponemos 16 soldados, lo metemos en una prisión. Recordad que las prisiones no son como ahora, eran un agujero en el fondo. No puedo dar muchos detalles por esto, pero era un agujero en el fondo. Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles de esto, pero vamos a hacerlo rápidamente. Y está ahí encarcelado. Pasa la primera, el primer día de los panes sin levadura. No hay respuesta, la iglesia sigue orando. Segundo día, no hay respuesta, la iglesia sigue orando. Tercer día, no hay respuesta, la iglesia sigue orando. Tercer día, la iglesia sigue orando. Cuarto día, la iglesia sigue orando. Quinto día, la iglesia sigue orando. Sexto día, la iglesia sigue orando. Séptimo día, mañana lo matan. Llega la noche. Va a salir la mañana. Lo van a matar. Aquella noche, Pedro, ¿sabes qué estaba haciendo?
Mientras que la iglesia estaba comprometida y fatigada en la oración, ¿sabes qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. Es interesante la forma en la que Pedro duerme. Me acuerdo de algunas personas que conozco, porque duerme muy bien. Aquella noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. ¿Sabes una cosa? Esto era algo poco habitual. Lo que generalmente se hacía con un preso era ponerlo en un agujero en el piso, ponerle un cepo, generalmente en sus pies, pero acá el texto griego nos dice que no estaba atado solamente de los pies, estaba atado de los pies y de las manos, y que además de eso, en ese agujero habían dos soldados, que eso era no era común, un agujero en el piso, un prisionero atado, pies y manos, dos soldados adentro del agujero junto con él para que no se escape, afuera del agujero otros dos soldados y así 3 niveles más de seguridad. ¿Y qué está haciendo Pedro en ese momento? Mientras que la iglesia está fatigada orando, él está durmiendo entre estos dos soldados, porque él está atado con estos soldados. Y además de eso, el texto griego nos daría a entender de que Pedro no solamente estaba atado a ellos, sino que además él estaba atado a los soldados y los soldados estaban atados a la puerta. Era imposible que se soltara. Ahora, Herodes fue leyendo el clima social. Y esto era muy injusto. Mientras que la iglesia de Cristo estaba haciendo lo que Cristo le pedía, el pueblo solamente estaba pensando en sus propios deseos. Y tenían un líder que estaba dispuesto a satisfacerlos. Y esto era algo diabólico y satánico. Te digo una cosa, esto es una actividad satánica. Cuando los líderes le dicen, o cuando alguna forma de religión le dice a una persona, acá puedes cumplir todos los deseos que quieras. Esto es diabólico, esto es satánico. Es una observación interesante, es que el Señor Jesucristo, o el Padre, no liberará a Pedro ni en el primero ni en el segundo día, ni tampoco la tercera noche. Lo hizo en el momento más oscuro. Pero ¿sabes qué es interesante? Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. La iglesia estaba orando con mucho fervor. Y el Señor quería que la iglesia orara con fervor. Y gracias a Dios por esos momentos donde el Señor nos debilita, ¿no? Donde nos muestra nuestra fragilidad. Porque es en ese momento cuando esa distorsión que tenemos acerca de nosotros mismos, es cuando esa autosuficiencia que tenemos, es cuando esa soberbia, lo único que queda es destruirla por completo para decir, Señor, dependemos totalmente de vos, no hay nada que podamos hacer. Ahora, es interesante porque Pedro está durmiendo y creo que hay una razón por la cual Pedro está durmiendo. Pedro está durmiendo porque en Juan capítulo 21 de 18, después de que el Señor Jesucristo resucitó, el Señor Jesucristo le había anticipado a Pedro que él iba a morir como un anciano, como un viejo. Y él era joven todavía. Entonces él estaba confiado, él no estaba preocupado. Él no estaba ansioso. Él sabía lo que Herodes quería hacer. Lo habían hecho con su amigo Jacobo. Él sabía que era la 7ª noche. Mañana hay toda libertad para la ejecución. Es la última noche. Pero ¿sabes qué está haciendo? Él no está preocupado. Esto hace un cristiano preciso. Esto hace un cristiano preciso. Y me pareciera que tenemos todo tipo de excusas para vivir en la ansiedad y en la preocupación. Tenemos la palabra de Cristo, que es el lugar más seguro para poder vivir, para poder andar. Pero mira lo que dice MacArthur acerca de este concepto del sueño. Nuestra sociedad saturada de somníferos y tranquilizantes podrían aprender de Pedro una lección sobre cómo confiar en Dios. Primero confió en la promesa del Señor Jesús de que no moriría en una temprana edad, sino que iba a ser tarde cuando fuera anciano. Como aún no era anciano, no tenía nada que temer. Además, cada vez que había estado en la cárcel, había sido liberado. Dios tenía un historial impecable. Todo esto le permitió a Pedro aconsejar a los creyentes en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echen toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes.
Los creyentes que aprenden como Pedro a confiar en las promesas y el desempeño pasado de Dios suelen dormir tranquilos. Suelen dormir tranquilos. Pedro está durmiendo y está durmiendo realmente bien. Mira lo que dice el versículo 7. Acá también Lucas hace algo llamativo en el texto que no suele hacer. Pone una palabra para que Teófilo o la audiencia preste atención y le dice, mirad, es un imperativo en la segunda persona. Porque es raro acá lo que ocurre, porque acá no hay un diálogo, aparece este verbo solo, y lo que Lucas está diciendo es, presta atención a lo que va a pasar acá, mirá, ponele atención. Un ángel se puso de pie y una luz brilló en el cuartel, golpeando la costilla de Pedro, le despertó diciendo, mira, Cristo hasta este momento se había encargado de ser el planificador y el ejecutor de los planes de escape de sus discípulos. Pero iba contra toda lógica, no era nada sutil. En una época donde la luz eléctrica no existe, aparece este ángel, y este ángel, ¿sabes qué hace? Ilumina toda la cárcel. Si vos te querés escapar de una cárcel, lo que esperás es la noche oscura, el silencio, donde todos están dormidos, para pasar desapercibido. Pero lo que Dios hace es algo completamente contrario. Una luz llena ese lugar. El ángel se pone de luz. Yo lo traduje así, golpeando la costilla, porque eso es lo que dice literalmente. Pedro estaba tan tranquilo durmiendo que estaba profundo, de manera tal que el ángel, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Le pega, la palabra le toca, le golpea. Es más, esta palabra griega que utiliza acá Lucas es una palabra que implica violencia. O sea, Pedro estaba tan dormido y tan tranquilo que el ángel le tiene que golpear la costilla. Me acuerdo que una vez estaba con un amigo que me había prometido que me iba a pegar cuando estaba durmiendo y no podía dormir por eso. No hay nada peor que te peguen un golpe mientras que estás durmiendo. Me acuerdo una vez mi hija chiquita me pegó, creo que fue la vez que más me enojé estando dormido. Me enojo generalmente despierto, pero ese día me enojé dormido. Una noche cuando mi hija me golpeó estando durmiendo al lado mío de manera sorpresiva. Es feo cuando te golpean así, pero cuando estás profundo, ¿no? Y esto es lo que está pasando. El ángel entra, la luz aparece y Pedro no se despierta. Me acuerdo de algunos esto. Pero él no se despierta, él está totalmente dormido, él está tranquilo. Y el ángel lo tiene que golpear. Levántate, apúrate. Y las cadenas caen, ¿no? Y las cadenas caen de sus manos. Ahora, es interesante porque Pedro estaba tan dormido en la situación que él no se da cuenta de que está despierto hasta recién después de que sale de la prisión. Y entonces él tiene dificultades para entrar en razón, él está sumamente dormido, él no estaba preocupado y recién cuando sale del lugar se da cuenta de lo que el Señor había hecho. De lo que el Señor había hecho. Estaba ocurriendo un milagro. Ahora, es interesante porque hasta este momento, y ahora lo vamos a leer, la iglesia no cesó de orar. La iglesia no iba a parar de orar hasta que el Señor dijera algo concreto. Y seguramente lo que iba a pasar era que si esto no ocurría, que eso es totalmente ilógico pensar, esto es lo que tenía que ocurrir, pero si esto no ocurría, la iglesia iba a orar hasta el momento de que Pedro fuera ejecutado. Por eso, en este segundo punto, está acá el énfasis. La iglesia oraba, pero la iglesia aguardaba hasta la respuesta de Dios, hasta la resolución de Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, Pedro entró en sí mismo, ¿no? Este era el plan de Dios. La iglesia lo sabía. Tenían el testimonio de Pedro de los días con su maestro. La iglesia estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso fue escuchada.
Qué importante que es cuando la iglesia puede orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira lo que comenta Jack Arnold con respecto a esto. Las oraciones de estos santos de alguna manera conmovieron a Dios para que liberara a Pedro de la prisión. La oración no alteró el plan secreto de Dios, sino que Dios ordenó estas oraciones como un medio para lograr el fin último de la liberación de Pedro. Desde nuestra perspectiva humana, la oración sí hace que Dios obre por nosotros cuando los santos oran. Dios interviene. Esto demuestra el tremendo poder de la oración que Dios ha puesto a disposición de su pueblo. La oración de alguna manera hace que Dios cumpla sus planes y propósitos soberanos. La oración es el arma, la herramienta y el instrumento principal que Dios ha dado a su iglesia para vencer a sus enemigos y promover la causa de Cristo en este mundo. Si tan solo pudiéramos comprender cuán efectivas pueden ser las oraciones de un hombre justo que ora con perseverancia. Que ora con perseverancia. Pero no solamente esto, mira, no solamente aguarda en la oración, sino que, ¿qué hace? Tercer punto, persiste hasta que Dios dé la respuesta. Mira lo que dice el versículo 12. El versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa María de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tenemos que avanzar rápidamente, quiero terminar hoy esta predicación. Pero mira lo que está pasando acá. Se reúnen en la casa de una mujer. Evidentemente esta mujer María formaba parte de un grupo de mujeres que durante el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo lo habían sostenido económicamente. Esta era una mujer que por alguna razón tenía una casa lo suficientemente grande como para poder tener ahí a lo que quedaba de la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, orando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estás en el contexto de la noche, en la hora más oscura del séptimo día. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está en la casa de María orando. ¿Te das cuenta? El músculo está fatigado, el músculo está estirado, está lleno, están cansados. Pero aunque están cansados, aunque están agotados, ellos no han dejado de orar por esto. No han dejado de orar por esto. Acá se nos da una referencia y muy probablemente lo que está pasando es que Lucas te está mencionando acá a Juan Marcos, porque Lucas lo conocía a Juan Marcos. Juan Marcos había estado en Antioquía, había estado mucho tiempo en Antioquía. Y entonces seguramente la fuente que le proveyó a Lucas la información para poder escribir ese relato seguramente fue Marcos. Marcos era un joven en este momento, lo estudiamos con los jóvenes el otro día. María era una madre piadosa y Marcos era un joven apasionado por Cristo. Y entonces Marcos le va a contar acá qué era lo que estaba ocurriendo. Esa noche que lo querían matar, que estábamos esperando que la mañana saliera para que finalmente lo mataran a Pedro, esa noche estábamos como iglesia orando juntos en la casa de mi mamá. Ahora, ¿qué ocurre? Pedro es liberado. Y la iglesia está esperando la respuesta de Dios y de repente viene la respuesta de Dios. Mira lo que ocurre en el versículo 13. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esto es interesante. Esta es una imagen muy emocionante. Esta es la única vez que se menciona a esta chica, Rode. La palabra Rode significa rosa en griego. No sabemos si quizás esta niña... Esta palabra que se utiliza acá, muchacha, es una palabra para niña. Es una palabra que tenía muchos usos. Probablemente era una niña que había sido vendida en un mercado de esclavos. En un mercado de esclavos vos podías comprar niños. Había niños que eran hijos de esclavos que se podían comprar como esclavos, pero era una niña. Y esta niña era parte de la iglesia. Y es tarde de noche. Y me interesa mucho esto porque esta niña es parte de la vida de la iglesia. Y de repente Pedro golpea y ella está igual que con el resto de la iglesia orando todos estos 7 días. Ella es parte de las dinámicas de la iglesia. Los hijos con los padres orando fervientemente por el liderazgo de la iglesia. Y de repente esta niña llega y escucha que están golpeando la puerta y se acerca a la puerta y escucha la voz de Pedro y la emoción de ella de saber que su líder espiritual está con vida, sale corriendo adentro de la casa.
Esta niña estaba contagiada de los valores, de los intereses y de las preocupaciones de la iglesia. Cuando desde esta iglesia les pedimos que le enseñen a sus hijos a cantar, que canten junto con ustedes en el culto, que escuchen la predicación acá, que tomen nota, no es simplemente una ocurrencia del liderazgo, esto era lo que la iglesia hacía en sus primeros años. Y de repente esta niña está emocionada por lo que toda la iglesia se iba a emocionar, la respuesta de oración de ver a su líder liberado. Mira lo que dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta. Claro, era una niña, no sabía cómo reaccionar. Si era un adulto, seguramente hubiese abierto rápido la puerta, lo hubiese hecho pasar. Escóndete, te quieren matar. Pero esta es una niña, está emocionada. Está contagiada, no lo puede creer. ¿Te imaginas la fe de esa niña? 7 días orando por este hombre que está encarcelado con 16 soldados en un agujero, atado con las manos, con los pies. Y de repente, después de 7 días de orar, sabiendo que el sol sale en cualquier momento, escuchar la voz de ese hombre que estuvo encarcelado. ¿Te imaginas la fe de esa niña? Mira la iglesia lo que hace. Cuando escucharon que le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba y decía que así era. Entonces decían, bueno, seguramente es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro y Pedro estaba fuera de la puerta golpeando. Déjenme entrar. Esta es una imagen sumamente conmovedora. Pero haciéndoles con la mano, mira lo que ocurre. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando finalmente se dieron cuenta que esto había ocurrido y le vieron, quedaron atónitos. Esta palabra atónitos es emocionados, exultantes. Pero les dice con la mano de señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue por otro lugar. Este Jacobo que está mencionando acá Pedro, no es el Jacobo que acaban de ejecutar, obviamente Jacobo ya había muerto, no era que Pedro estaba pensando, no sé qué pasó con Jacobo. Este Jacobo es otro Jacobo, es Santiago, es el medio hermano del Señor Jesucristo. Este Jacobo va a tener un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Este Jacobo era un hombre que durante el tiempo que el Señor Jesucristo había hecho ministerio terrenal, era su medio hermano, era un hijo natural de José y de María. El Señor Jesús tuvo más hermanos, uno de ellos fue Jacobo, Santiago, que es el que escribe el libro de Santiago, y otro de ellos fue Judas, el que escribe la epístola universal de Judas. Entonces, Pedro les dice, déjenle saber esto al anciano de la iglesia, y se fue por otro lugar. Ahora, es interesante, ¿no? Porque la iglesia no cesó de orar hasta que el Señor respondió, hasta la última hora. Pero en último lugar, a la pregunta ¿qué debería hacer la iglesia cuando el Señor permite el sufrimiento? El último punto dice, confía en la justicia de Dios. Esto era una situación muy injusta. Lo que la iglesia estaba atravesando era una situación sumamente injusta. Pero cuando nosotros pensamos en las situaciones injustas que un creyente tiene que atravesar, tiene que pensar en algo que es muy importante y es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mira lo que ocurre más adelante. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasó? Acá tenés a Herodes con todas sus armas, con todo su poder, con toda su influencia, con su posición política, no pudiendo hacer nada en contra de una iglesia que oraba. Un Dios que respaldaba a su iglesia. Claramente lo que ocurrió era lo que normalmente pasaba con los soldados romanos cuando perdían a un soldado. Perder a un prisionero
era un acto de traición. Y muchas veces era penado con una muerte tortuosa. Por eso cuando en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo y Silas están encarcelados y se abren las prisiones, el carcelero se quiere suicidar, porque para él es mejor quitarse la vida que caer en manos de un verdugo romano. Esto fue lo que pasó acá. Mató a los 16 hombres, frustrado porque no podría haber hecho lo que su estrategia política quería hacer. ¿Y qué hace? Se va frustrado a Cesarea. En vez de quedarse en su palacio en Jerusalén, se va frustrado a Cesarea. Mira lo que Lucas va a hacer ahora. Te va a relatar la muerte de este hombre. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Mira, ¿sabes lo que está diciendo acá Lucas? No podemos quedarnos acá, pero evidentemente lo que pasó es que ahí empezó una gran preocupación en el corazón de Herodes porque sus estrategias políticas se fueron abajo, se fueron al tacho, no sirvieron absolutamente de nada. Él quería ser un gran gobernador aprobado por las personas y ahora la pérdida de Pedro fue algo que evidentemente generó rechazo de parte del pueblo. Y ahora tenía muchos conflictos políticos. Y ahora tenía muchas tensiones. El que antes estaba sentado en su trono, riéndose, jactándose, echando mano de los cristianos para matarlos, ahora está perturbado por los conflictos. Ahora está siendo manipulado por sus personas de confianza. Ahora, ahí en el versículo 21 se dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Sabes una cosa? Lo que estaba pasando acá es que en Cesarea habían personas que empezaron a verlo a Herodes como un dios, como una persona que era sobrenatural, que era digna de imitar, que era inteligente, que era sagaz. Pero mira lo que dice, pero la palabra del Señor, mira lo que dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto es interesante porque esto está relatado en un documento extrabíblico histórico de Flavio Josefo en el libro de Antigüedades. Es mencionado como que la muerte de Herodes I fue una muerte sorpresiva y lo que parecía un líder prometedor que iba a tener una corona extensa, solamente gobernó 4 años. Entonces el fuerte termina débil y los débiles mira cómo terminen. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Lucas te va a decir una cosa interesante. Ellos estaban preocupados por Pedro y tenían a Pablo en la ciudad. La amenaza más grande que se podrían haber imaginado los judíos. El hombre más elocuente y más preparado, que mayores logros en términos ministeriales iba a lograr. ¿Te das cuenta cómo el Señor se burla de la fuerza, del poder, de la astucia del mundo? Y al final, cuando terminamos de leer esta historia, no solamente somos llamados a orar, sino a orar confiando en la justicia de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su calamidad está cercano y lo que les está preparado se apresura. Nahum 1:2 dice, Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová e indignado. Jehová se vengará de sus adversarios y guardará enojo para sus enemigos. El Salmo 94:1, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Isaías 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Mira lo que dice Jeremías capítulo 51, versículo 56, porque ha venido contra ella, contra Babilonia, el destruidor y sus valientes han sido apresados, su arco fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones ciertamente pagará. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Mira lo que dice Hebreos 10, 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque es justo delante de Dios, 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 8, pagar con tribulación a los que os atribulan, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Sabes qué? Quiero resaltar y quiero terminar esta predicación diciéndote una gran verdad. Dios es justo. Dios es justo. Cuando adentro tuyo, frente a la injusticia del mundo, tu corazón esté efervesciendo, queriendo responder, queriendo actuar en tus propias manos, lo que tienes que recordar es esta verdad. Dios es justo. Él va a traer retribución. Hay personas que blasfeman, hay personas que se oponen, hay personas que critican, hay personas que se oponen a la verdad, hay personas que le dicen a las personas lo que quieren escuchar, que pareciera que estamos solos en el mensaje que estamos dando, que lo que creemos, somos pocos los que lo creemos, pero ¿sabes qué? Al final del tiempo, el Señor va a dar su retribución. Él es justo. Él va a vindicar la verdad. Y este hombre que era poderoso, que era fuerte, que pensaba que iba a destruir la iglesia, terminó carcomido por los gusanos. ¿Sabes una cosa? El testimonio de la palabra es verdad. Y cuando el Señor dice que Él va a retribuir, Él va a retribuir. Cuánto aliento para nosotros, ¿no? Este tema de la oración. Qué llamado que tenemos en estos textos. En estos tiempos donde nuestra iglesia está atravesando algunas situaciones difíciles, a que oremos fervientemente. Yo quiero hacerte una pregunta, porque claramente lo que está pasando acá es oración corporativa, es la compenetración de los miembros con las necesidades reales de la congregación. ¿Vos sabés lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Estás al tanto? ¿Sabes las dificultades que están ocurriendo? ¿Sabes cómo el engaño, la mentira están tratando de afectar la mente de muchas personas? ¿Sabes cómo la falsa doctrina está afectando la mente de nuestros propios corazones para llevarnos a prácticas injustas, impías e imprecisas? ¿Sabes una cosa? Estamos en una batalla espiritual. Y nuestra herramienta más eficaz es la oración. Pero necesitamos estar al tanto. ¿Por qué orar? Necesitamos estar al tanto. ¿Qué ocurre? Necesitamos estar al tanto. ¿Cuáles son las necesidades reales por las cuales nuestra iglesia debería estar orando? Como oró la iglesia de Jerusalén. No podemos ser cristianos imprecisos. No podemos ser cristianos que no oran. Amén.